Bienvenido al canal Cuentos de Don Mateo. La madrugada de noviembre olía a tierra helada y a humo de leña apagada, y una mujer joven cruzaba el umbral de la posada con un bebé envuelto en un rebozo color ladrillo y una bolsa que no pesaba casi nada. Me llamo Mateo, y llevo muchos años contando historias de este pueblo y de los caminos que llegan a él. Esta historia me la contó el viejo posadero Félix Carrasco, un hombre que guardaba sus libros de registro como otros guardan cartas de amor, con cuidado y con la convicción de que cada nombre escrito en esas páginas merecía ser recordado. Félix me contó sobre Auristela una tarde de invierno, cuando ya estaba enfermo y sabía que pronto tendría que cerrar su posada. Me dijo que había personas que pasaban por un lugar y dejaban algo invisible, pero permanente, algo que no se va aunque la persona se marche. Auristela, me dijo, era una de esas personas, y cuando me mostró la entrada en su libro, con esa letra pequeña y firme que tenía Félix para las cosas que importaban, entendí lo que quería decirme. Pero voy a contarles la historia desde el principio, porque las raíces de las cosas importan tanto como las flores. Auristela Mondragón tenía 32 años cuando llegó a Cañada Fría. Venía de un pueblo más al norte, un lugar de calles empedradas y montañas grises que se llama San Marcos del Páramo. Y venía huyendo, aunque ella nunca hubiera usado esa palabra. Las mujeres como Auristela no huyen, caminan hacia adelante, que es diferente, aunque el movimiento parezca igual. Traía consigo a su hijo Benigno, que tenía 3 meses y dormía contra su pecho con esa confianza absoluta que tienen los bebés. La confianza de que el mundo es seguro porque hay un cuerpo cálido cerca. Traía también la bolsa, que contenía 2 mudas de ropa, un pañuelo bordado que había sido de su madre, un trozo de queso envuelto en tela, y una cajita de hojalata con 43 pesos, que era todo lo que había podido juntar. El hombre con quien tenía prometido casarse se llamaba Rodrigo Estévez. Era hijo de una familia de comerciantes, no rico, pero con posición. Y cuando Auristela le dijo que esperaba un hijo, Rodrigo Estévez guardó silencio durante 3 días completos. Al cuarto día, apareció en casa de los padres de Auristela con una carta escrita de su puño y letra en la que decía que había reflexionado mucho y que lo sentía, pero que las circunstancias no permitían formalizar la unión. Su madre, doña Refugio, leyó la carta 2 veces y luego la dejó sobre la mesa sin decir nada. Su padre, don Silverio, que era un hombre de pocas palabras y menos gestos, se levantó de la silla, salió al patio y no volvió a entrar en 2 horas. Cuando regresó, traía tierra en las rodillas de haber estado arrodillado junto a las matas de Chile, y le dijo a Auristela que tendría que arreglárselas. No dijo más. No era un hombre malo, don Silverio. Era simplemente un hombre de su tiempo, y su tiempo no le había enseñado cómo sostener a una hija en ese tipo de tormenta. Auristela pasó 6 semanas en casa de sus padres después de que naciera Benigno. 6 semanas de silencios pesados y de miradas que no decían nada bueno. Su hermana menor, Concha, le traía el desayuno sin mirarla a los ojos. Su madre rezaba el rosario en voz más alta que de costumbre, como si el volumen de las oraciones pudiera cubrir el ruido de lo que todos pensaban, pero nadie decía. Auristela entendió que no podía quedarse. No porque la hubieran echado, sino porque quedarse habría sido más doloroso que irse. Hay lugares que te quieren, pero no saben tenerte. Y eso duele de una manera especial, diferente al rechazo directo, más parecida a una herida que no sangra, pero tampoco cierra. Empacó sus cosas en una mañana de octubre.
metió en la bolsa las 2 mudas, el pañuelo de su madre, el queso, la cajita de hojalata. Consideró llevarse el pequeño libro de recetas que había pertenecido a su abuela Elvira, un cuaderno de tapas azules con recetas escritas con tinta violeta y anotaciones al margen con lápiz, pero lo dejó sobre la cama con el pañuelo doblado encima porque pensó que si se lo llevaba parecería que no iba a volver, y todavía no estaba lista para pensar eso. Más tarde se arrepentiría de haberlo dejado, aunque por razones que entonces no podía imaginar. Llegó a Cañada Fría en un autobús que tardó 4 horas por los cerros. Benigno durmió casi todo el camino, y cuando se despertó y empezó a llorar con el hambre, la señora que iba sentada en el asiento de enfrente, una mujer de unos 60 años, con una cesta de huevos en el regazo, se giró y le ofreció a Auristela una galleta salada sin decir nada. Auristela la tomó y dijo gracias en voz baja. La señora asintió y se volvió a girar hacia la ventana. Fue el primer gesto amable en semanas, y por su sencillez y su brevedad, fue de los que más se quedaron grabados. La posada de Félix Carrasco era un edificio de 2 plantas en la calle principal de Cañada Fría, con muros de piedra y una puerta de madera oscura que siempre tenía una maceta de geranios rojos en el escalón. Félix era un hombre de 60 y tantos años, de espalda encorvada y manos grandes con nudillos torcidos por el reuma, que llevaba 20 años llevando esa posada solo, desde que su mujer murió. Cuando Auristela entró con Benigno en brazos y le preguntó si necesitaba ayuda, Félix la miró un momento largo, luego miró al bebé y dijo que sí, que le venía bien alguien que fregara los suelos y atendiera las mesas durante el desayuno. Le ofreció una habitación pequeña en el 2.º piso con una cama, una cuna de mimbre que había pertenecido a su hijo, y las comidas. Auristela aceptó. Trabajó 2 semanas en esa posada. Fregaba los suelos de rodillas con un trapo que olía a jabón de sosa. Atendía a los 3 o 4 huéspedes que pasaban entre semana. Servía el desayuno de Félix, que consistía siempre en café, pan de centeno y un huevo cocido. Benigno dormía en la cuna durante las horas de trabajo, y cuando se despertaba, lo ponía en el rebozo y seguía fregando o sirviendo con él pegado al pecho. Félix no dijo nunca nada del niño, ni para bien ni para mal. Era ese tipo de silencio que no incomoda, el silencio de alguien que acepta las cosas como vienen sin necesitar explicaciones. Entonces llegó la dueña nueva. Se llamaba señora Palacios, aunque nadie en Cañada Fría supo nunca su nombre de pila. Había comprado la posada porque Félix, que llevaba meses con la salud mal, había tenido que ponerla en venta, y ella venía de la ciudad con una idea muy precisa de lo que quería hacer con el negocio. Llegó un lunes con 2 maletas y un sombrero negro y aire de quien viene a poner orden. Recorrió las habitaciones con los brazos cruzados y una expresión que no era de disgusto, pero tampoco de aprobación. Cuando llegó a la habitación de Auristela y encontró la cuna de mimbre con Benigno adentro, se quedó en el umbral y no pasó. Esa tarde llamó a Auristela a la cocina. «No necesito empleadas con niños de pecho», dijo. Lo dijo sin crueldad, que a veces es peor que la crueldad, con esa tranquilidad de quien anuncia una decisión administrativa y no un destino humano. «Tiene 3 días». Auristela sostuvo la mirada de la señora Palacios el tiempo suficiente para que quedara claro que la había escuchado y que no iba a suplicar. Luego asintió, dio la vuelta y subió a su habitación. Félix estaba en el patio cuando ella bajó al día siguiente con la bolsa ya empacada, antes del plazo, porque Auristela era de las personas que prefieren irse cuando todavía pueden elegir el momento. El viejo posadero
estaba sentado en un banco de madera junto a la maceta de geranios, con el abrigo puesto, aunque no hacía tanto frío, mirando la calle. Cuando la vio bajar con la bolsa y el rebozo con Benigno adentro, se levantó despacio. ¿Tiene a dónde ir?, le preguntó. Voy a encontrar algo, dijo Auristela. Félix metió la mano en el bolsillo del abrigo y sacó un billete doblado. Tómelo, dijo. No es caridad, es el sueldo de la tercera semana que no le llegué a pagar. Auristela tomó el billete. No eran muchos pesos, pero sumados a los 43 de la cajita de hojalata le daban un poco más de margen. Gracias, dijo. Félix asintió. Luego dijo algo que ella no esperaba. Voy a apuntar su nombre en el libro, por si acaso. Auristela no entendió bien qué quería decir. Pensó que era cosa de viejo, una costumbre suya. Siguió su camino. La mañana era gris, y el camino real olía a tierra mojada y a pino. Auristela caminó hacia el centro del pueblo, con Benigno dormido en el rebozo y la bolsa en la mano, y fue de puerta en puerta. 3 puertas. 4. En la tienda de abarrotes le dijeron que no tenían trabajo. En la pensión pequeña que había junto a la iglesia le dijeron lo mismo. En la casa de la señora Dolores, que vendía tamales y necesitaba ayuda los fines de semana, la dejaron pasar, le ofrecieron un vaso de agua, miraron a Benigno, y al final dijeron que lo sentían, pero que el cuarto que tenían era muy pequeño para 2 personas. Auristela bebió el vaso de agua, dijo que entendía, y salió. Caminó hasta el borde del pueblo, donde el camino real se estrecha y las casas se van espaciando, y allí estaba el cobertizo de Doña Paz. Doña Paz Cisneros tenía 78 años y vivía sola desde hacía 20 en una casita de adobe con un cobertizo adosado que había servido de bodega cuando su marido estaba vivo. Tenía 5 cabras, un perro viejo llamado Canelo, y una manera de hablar directa y sin adornos que al principio asustaba y luego tranquilizaba. Cuando vio a Auristela en el camino con el bebé y la bolsa, no preguntó mucho. Le preguntó si sabía ordeñar. Auristela dijo que había aprendido de niña con las cabras de su abuelo. Doña Paz dijo que el cobertizo tenía una estufa de leña y un colchón que había que sacudir, pero que servía, y que si Auristela quería, podía quedarse a cambio de compañía y de ayudar con las cabras por la mañana. ¿Compañía nada más?, preguntó Auristela. A mi edad, la compañía vale más que el dinero, dijo Doña Paz. Ya veremos cómo va. El cobertizo olía a paja seca y a madera vieja. Había una ventana pequeña, con el vidrio partido, en una esquina que alguien había tapado con un trozo de cartón. La estufa de leña estaba en el rincón, con una pila de leña al lado que alcanzaba para varios días. El colchón estaba sobre un armazón de madera que crujía, pero no cedía. Auristela puso la bolsa sobre el colchón, colocó a Benigno en el centro con cojines a los lados para que no rodara, y se sentó a los pies de la cama y miró el cobertizo durante un rato sin moverse. Fuera, las cabras de Doña Paz balaron con esa impuntualidad suya, como si lo hubieran estado esperando. Esa noche, Auristela calentó agua en la estufa y limpió a Benigno con un paño húmedo, y lo envolvió en la manta más gruesa que tenía y lo acostó junto a ella en el colchón. El viento entraba por la esquina del vidrio roto y movía apenas el cartón, y la llama de la vela que Doña Paz le había prestado parpadeaba cada vez que el viento empujaba más. Benigno dormía con los puños cerrados y la boca ligeramente abierta y un mechón de pelo negro pegado a la frente. Auristela lo miraba y pensaba en el libro de recetas de su abuela Elvira que había dejado sobre la cama en San Marcos del Páramo. Pensaba en la receta del requesón que su abuela hacía con leche de cabra,
Una receta sencilla, solo 4 ingredientes y paciencia. Y pensaba que allí afuera, en el cobertizo de al lado, había 5 cabras. No era un plan todavía. Era solo un pensamiento antes de dormirse. Pero hay pensamientos que duermen y hay pensamientos que trabajan mientras uno duerme. Y ese era del segundo tipo. A la mañana siguiente, Auristela salió antes del amanecer y ordeñó las cabras. Las cabras de Doña Paz eran animales de carácter, especialmente la más grande, una cabra blanca con una mancha parda en el lomo, a la que Doña Paz llamaba la emperatriz, que tenía la costumbre de dar un paso lateral justo en el momento en que uno se acomodaba para ordeñar, derramando la mitad de lo que ya estaba en el cubo. Auristela aprendió el paso lateral de la emperatriz en la segunda mañana y lo contrarrestó poniendo el cubo entre sus rodillas apretadas, y desde entonces las cosas fueron mejor. Doña Paz tomó su leche del día y le dijo a Auristela que podía usar la leche sobrante para lo que quisiera. Auristela le preguntó si tenía limón. Doña Paz dijo que tenía un limonero en el patio y que estaba cargado. ¿Para qué quiere el limón?, preguntó Doña Paz. Para hacer requesón, dijo Auristela. Doña Paz la miró un momento con esa mirada suya de evaluar sin juzgar, y luego asintió. Mi olla grande está colgada en la cocina, dijo. Úsela. El primer requesón que Auristela hizo en la cocina de Doña Paz fue imperfecto. Quedó demasiado húmedo, se deshacía al cortarlo y el sabor era bueno, pero la textura no servía para vender. Doña Paz lo probó con una cuchara directamente de la olla y dijo que estaba bien de sabor. Benigno, que ya tenía 4 meses y empezaba a observar el mundo con esa seriedad de los bebés que todavía no entienden nada, pero lo estudian todo, estaba en una cesta de mimbre sobre la mesa y miraba las manos de Auristela con concentración total. Canelo, el perro viejo de Doña Paz, se había acostado bajo la mesa y durante toda la operación del requesón estuvo aspirando el olor de la leche caliente con una expresión de esperanza resignada. Cuando Auristela, distraída, dejó caer un trapo al suelo, Canelo lo olió con entusiasmo, lo encontró decepcionante y se volvió a tumbar con un suspiro que sonó más humano que canino. El segundo requesón quedó mejor, el tercero quedó bien. Auristela lo hizo durante una semana, aprendiendo los tiempos, ajustando la temperatura de la leche, encontrando el punto exacto en que el limón cuajaba sin amargar. Doña Paz la observaba desde la puerta de la cocina, con los brazos cruzados y sin decir mucho. Una tarde le preguntó cómo había aprendido, y Auristela le contó de su abuela Elvira y del libro de recetas de tapas azules que había dejado atrás. Doña Paz escuchó y luego dijo que su memoria era más confiable que cualquier libro si había aprendido bien de niña. Auristela no respondió, pero en el silencio que siguió había algo que se parecía a la gratitud. Para el primer mercado semanal de diciembre, Auristela tenía 6 piezas de requesón envueltas en paño blanco y atadas con un cordel. Las había puesto en una cesta de mimbre que Doña Paz le prestó. No llevaba etiquetas porque no tenía con qué hacerlas. Cuando la señora que atendía el puesto de quesos en el mercado la vio llegar con la cesta, la miró con esa mezcla de curiosidad y recelo que tienen los mercados pequeños con la competencia nueva. ¿De quién es ese requesón?, preguntó. Auristela pensó un segundo. Había pensado en usar su propio apellido, Mondragón, pero en ese segundo decidió otra cosa. Es requesón Cisneros, dijo, de Doña Paz Cisneros, al borde del Camino Real. Vendió 4 de las 6 piezas esa mañana. La señora del puesto de quesos vendió 0. A la tarde, caminando de regreso al cobertizo, con la cesta más liviana y unos pesos en el bolsillo, Auristela
pasó frente a la posada de Félix Carrasco. La maceta de geranios seguía en el escalón, pero ya no eran rojos sino marrones, marchitos por el frío de noviembre que había entrado sin que nadie los cubriera. La señora Palacios no era de las que cubrían geranios. Auristela siguió caminando. Esa noche, doña Paz preparó caldo de cabra con hierba santa, y las dos tomaron en la cocina sin decir mucho, con Benigno dormido en la cesta entre ellas y Canelo tumbado junto a la estufa, y el olor del caldo de hierba santa llenaba toda la cocina con ese calor húmedo que tienen los caldos de invierno cuando afuera está helando. ¿Por qué usó mi nombre?, preguntó doña Paz en un momento. Porque usted me dio el techo y las cabras, dijo Auristela. Eso vale un nombre en el requesón. Doña Paz no dijo nada por un momento. Luego dijo: mi nombre nunca ha estado en ninguna etiqueta de nada. Ya está, dijo Auristela. Doña Paz tomó otro sorbo de caldo. Bien, dijo. Enero trajo nieve en los cerros y hielo en el camino real. Las cabras producían menos leche en el frío, pero Auristela aprendió a compensar con lo que había, haciendo requesones más pequeños que vendía a menor precio, y el volumen sostenía el ingreso. Había logrado vender en el mercado semanal 4 semanas seguidas. La quinta semana llegó una señora que había comprado en la primera vuelta y que volvía específicamente por el requesón Cisneros. Mi marido dice que es el mejor que ha probado, dijo la señora. ¿Tiene más? Auristela tenía exactamente 2 piezas más. Las vendió. Caminando de regreso esa tarde, con los pesos en el bolsillo y Benigno en el rebozo, mirando el cielo con esa expresión de asombro que tienen los bebés cuando descubren las nubes, Auristela calculó cuánto necesitaría para alquilar un local pequeño. No en el mercado, sino en la calle, un cuarto con un mostrador donde pudiera vender todos los días y no solo los martes. Era todavía un número grande, pero ya no era imposible. Febrero llegó con lluvia en lugar de nieve, que en Cañada Fría era la señal de que el invierno cedía. El camino real se puso de barro y las cabras de doña Paz salieron a pastar con ese entusiasmo específico que tienen los animales cuando la tierra vuelve a oler a pasto verde. La emperatriz fue la primera en salir y la primera en encontrar el charco más grande del corral, donde se quedó parada un rato con expresión satisfecha mientras Auristela la miraba desde la puerta del cobertizo con Benigno en la cadera. Emperatriz, dijo Auristela. La cabra la miró. Sal del charco. La emperatriz hizo un movimiento de orejas que podía interpretarse como múltiples cosas, ninguna de ellas obediencia, y siguió donde estaba. Doña Paz, que había salido al patio con su taza de café, observó la escena con tranquilidad. Lleva 20 años haciendo lo mismo, dijo. No le haga caso. Auristela se rió. Era la primera vez en mucho tiempo que se reía de algo que no fuera benigno, y el sonido le sorprendió un poco a ella misma. Para el mercado de marzo había ampliado la producción a 10 piezas por semana. Había negociado con doña Paz que las ganancias del requesón se dividieran. Una parte para Auristela por el trabajo, una parte para comprar más leche cuando la de las cabras no alcanzara, y una parte que Auristela separaba cada semana y guardaba en la cajita de hojalata, que ya había cambiado a una lata más grande con tapa de rosca que doña Paz tenía guardada en la alacena. Un martes de marzo, mientras montaba su puesto en el mercado con la cesta y los requesones envueltos en su paño blanco, se le acercó un hombre que Auristela no conocía. Era un hombre de unos 50 años, con bigote gris y un sombrero de fieltro, que se presentó como don Clemente,
el dueño de la carnicería de la calle de atrás. He oído hablar de su requesón, dijo don Clemente. Me interesaría comprarlo por mayor para revenderlo en el mostrador. Auristela lo miró con esa calma suya que algunas personas confundían con frialdad, pero que era simplemente la calma de alguien que ha aprendido a pensar antes de hablar. ¿Cuánto necesitaría por semana?, preguntó. Hablaron durante 10 minutos. Al final, acordaron un precio y una cantidad, con la condición de que Auristela mantuviera la calidad constante. ¿Y cómo se llama el producto?, preguntó don Clemente. Requesón Cisneros, dijo Auristela. Don Clemente asintió, como si ya lo supiera. Esa tarde, cuando volvió al cobertizo, con la cesta vacía y la lata más llena que nunca, doña Paz estaba sentada en el banco del patio con Canelo a sus pies, y cuando Auristela le contó lo de don Clemente, la vieja mujer asintió despacio y no dijo nada por un momento largo. Mi Paz Cisneros, en un mostrador de carnicería, dijo al fin, y había algo en su voz que no era exactamente orgullo, pero que se le parecía mucho. Fue en esa época cuando la señora Palacios volvió a aparecer en la historia de Auristela, aunque no de la manera en que Auristela esperaba. La señora Palacios había estado observando el mercado semanal desde que llegó a Cañada Fría. Era una mujer de negocios, a su manera, y había notado que el puesto del requesón Cisneros vendía más que los otros puestos de queso. Un martes de marzo, después de que don Clemente se marchara, la señora Palacios llegó al puesto de Auristela. Llevaba el sombrero negro de siempre y un abrigo de lana color caramelo que parecía caro. Se paró frente a la cesta y miró los requesones sin tocarlos. «Sé quién es usted», dijo. «Trabajó en la posada». «Así es», dijo Auristela. «Este requesón lo hace usted». «Lo hago yo». La señora Palacios tomó una pieza, la olió, la apretó ligeramente con los dedos. «Podría venderse en la posada, en los desayunos». Auristela esperó. «Le pagaría 4 piezas por semana», dijo la señora Palacios. «Al precio de mercado, pero le ahorro el traslado». Auristela pensó. En los 10 segundos que tardó en responder, no habló. Solo dejó que el silencio hiciera su trabajo. «Gracias», dijo. «Por ahora tengo mis compradores. Si en algún momento cambia la situación, la busco». La señora Palacios devolvió la pieza de requesón a la cesta con cuidado. «Como quiera», dijo. Y se fue. Lo que don Mateo piensa de esa escena, los años que lleva contando historias de este pueblo, es lo siguiente. Hay momentos en que la justicia no llega con ruido, sino con silencio. La señora Palacios no fue castigada ni humillada en ese instante. Solo fue una mujer que quería comprar requesón y no pudo. Pero en ese requesón estaba todo lo que había intentado borrar 3 meses antes, y ella lo sabía, y Auristela lo sabía, y el mercado también lo sabía, aunque nadie dijera nada en voz alta. Eso es suficiente, a veces. Aquí don Mateo quiere detenerse un momento para preguntarles algo. ¿Qué habrían hecho ustedes en el lugar de Auristela? ¿Le habrían vendido el requesón a la señora Palacios? Hay quien dice que el buen negocio no tiene memoria. Hay quien dice que la memoria es el único negocio que vale. Auristela eligió lo segundo, y con eso durmió mejor esa noche. Abril llegó con las primeras flores en los almendros del camino y con Benigno, que ya tenía 6 meses, descubriendo el gateo sobre el suelo del cobertizo, que Auristela había fregado con jabón y cubierto con un trozo de lona para que estuviera limpio. La emperatriz, que tenía la costumbre de meter la cabeza por la puerta del cobertizo cuando ésta quedaba abierta, observó a Benigno gatear durante unos 10 minutos con una expresión que en una persona
habría sido curiosidad científica. Benigno se detuvo, miró a la emperatriz y extendió la mano hacia su hocico. La emperatriz dio ese paso lateral suyo, pero esta vez fue hacia adentro, no hacia afuera, y Benigno tocó su nariz con 2 dedos antes de que Auristela pudiera interponerse. Benigno se rió. La emperatriz parpadeó. Doña Paz, que miraba desde la puerta de la cocina, dijo: «Le va a gustar esta cabra toda la vida». «Espero que no», dijo Auristela, pero también se estaba riendo. Fue en mayo, cuando Félix Carrasco apareció en el mercado. Auristela lo vio llegar desde lejos. El viejo posadero caminaba despacio, con un bastón que no tenía en noviembre, y llevaba bajo el brazo algo que al principio Auristela no identificó, pero que cuando se acercó más, reconoció como un libro. No era un libro de lectura, era un cuaderno de tapas duras, grande y gastado, de esos que se usan para registros. Félix llegó al puesto y saludó con el sombrero. «Auristela Mondragón», dijo. «Don Félix», dijo ella. «La he buscado en el mercado los últimos 2 martes. Estuve enfermo». «Lo siento», dijo Auristela. Félix puso el libro sobre la cesta, entre los requesones, con un cuidado que parecía excesivo para un cuaderno viejo, pero que Auristela entendió en el momento en que lo hizo. «¿Recuerda que le dije que iba a apuntar su nombre?», dijo Félix. Auristela recordó. La mañana que salió de la posada con la bolsa, el billete doblado y el bebé en el rebozo. «Recuerdo», dijo. Félix abrió el libro con esa lentitud de los hombres que han tenido el mismo gesto muchas veces y lo saben de memoria. Pasó páginas hasta una entrada cerca del final, y le mostró la página. Auristela leyó. Su nombre estaba allí, con la letra de Félix, clara y firme. Auristela Mondragón. La fecha de llegada. La habitación. Y debajo, en letra más pequeña, apretada, pero legible. Buena trabajadora. No olvidar. Leyó las 4 palabras 2 veces. «Esto», dijo Félix, «es la referencia que va a necesitar cuando vaya a alquilar un local. Los dueños de locales, en este pueblo, me conocen. Si usted lleva este libro y les muestra esta entrada, van a saber que tiene mi palabra detrás». Auristela miraba la página. «¿Por qué?», preguntó en voz baja, no como acusación, sino como pregunta genuina, de las que salen cuando algo no cabe en los esquemas que uno tiene. Félix se acomodó el sombrero. «Porque ese primer día la vi fregar el suelo con el niño amarrado al pecho y ninguna queja», dijo. «Y porque hay personas que merecen que alguien dé fe de ellas». 3 semanas después de esa conversación en el mercado, Auristela alquiló un cuarto pequeño en la calle Hidalgo, a media cuadra del mercado, con un mostrador de madera, una ventana que daba a la calle y una trastienda donde podía instalar la estufa y trabajar. El dueño, don Aurelio, era un hombre que había conocido a Félix desde hacía 30 años, y cuando Auristela le mostró la entrada en el libro, don Aurelio la leyó, asintió, y dijo que el cuarto estaba disponible desde el primer día del mes siguiente. El letrero que Auristela puso en la ventana decía, en letras que pintó ella misma, con pintura azul sobre madera: Requesón Cisneros. Elaboración propia. Doña Paz fue la primera persona que entró cuando abrió. «Me trae una pieza», dijo doña Paz, «para ver cómo se ve mi nombre en una tienda». Auristela le dio la pieza envuelta en su paño blanco y con el cordel atado. «No le cobro», dijo. «Claro que me cobras», dijo doña Paz. «Si no, el nombre no vale lo mismo». Auristela le cobró. Doña Paz pagó, tomó su pieza y salió a la calle. Se quedó un momento en la banqueta mirando el letrero en la ventana. Luego siguió su camino hacia el cobertizo donde todavía vivían
Auristela y Benigno, porque el local era para el negocio y el cobertizo seguía siendo el hogar. Y en ese momento, el hogar no era una falla, sino una etapa. Canelo había seguido a doña Paz al mercado esa mañana, cosa que rara vez hacía, y cuando pasaron frente a la posada de la señora Palacios, donde los geranios seguían sin florecer en el escalón, Canelo se detuvo, olfateó el umbral con una seriedad profesional, y luego emitió un sonido que era mitad gruñido y mitad bostezo, como si estuviera declarando su opinión sobre el establecimiento y dando el tema por cerrado. Doña Paz no dijo nada, pero su manera de continuar caminando, después de ese momento, tenía algo de acuerdo tácito. La primavera avanzó y el requesón Cisneros se fue volviendo una presencia regular del pueblo. Don Clemente seguía comprando por mayor. 3 amas de casa venían cada semana directamente al local. Una señora de un pueblo vecino, que había probado el requesón en casa de una pariente, preguntó si podía encargar piezas para llevar. Auristela empezó a anotar los encargos en un cuaderno, no de tapas azules, porque ese lo había dejado en San Marcos del Páramo, sino de tapas negras, que compró en la papelería de la calle principal, con los primeros pesos que tuvo de sobra. Lo abrió en la primera página y escribió en la parte superior, con tinta, la fecha y las palabras: Requesón Cisneros, encargos y clientes. Debajo de eso, sin pensarlo mucho, escribió también: para Benigno. Junio trajo calor, y Benigno, que ya tenía 8 meses y 2 dientes, trajo consigo la costumbre de ponerse de pie agarrado a cualquier superficie disponible, incluyendo las patas de la mesa donde Auristela trabajaba y la falda de doña Paz cuando ésta se sentaba a tomar el café. Doña Paz lo dejaba hacerlo con la misma ecuanimidad con que dejaba que la emperatriz hiciera lo que quería, que era básicamente todo. Una tarde, Benigno se puso de pie, agarrado al borde de la cesta, donde estaban los requesones listos para entregar, y tiró la cesta al suelo. 3 piezas se deshicieron sobre el suelo del cobertizo. La emperatriz, que había metido la cabeza por la puerta en ese preciso momento, evaluó la situación con un instante de silencio, y luego avanzó hacia el requesón derramado con determinación. «Emperatriz», dijo Auristela, con ese tono de quien ya sabe que es inútil. La emperatriz comió el requesón. Benigno la miró con admiración. Doña Paz, desde la puerta de la cocina, dijo: «Ya les dije que esas dos iban a entenderse». Fue en julio cuando llegó la noticia de que Félix Carrasco había muerto. No fue una sorpresa. Félix llevaba meses muy enfermo, y todos en el pueblo sabían que el tiempo que le quedaba era corto. Lo enterraron en el cementerio del pueblo un jueves por la tarde, con lluvia fina que empezó justo cuando sacaron el ataúd por la puerta de la iglesia, como si el cielo de Cañada Fría estuviera haciendo lo que correspondía. Auristela fue al entierro. Llevó a Benigno en el rebozo y se quedó en la parte de atrás del grupo de personas que acompañaron el ataúd. No habló con nadie. Cuando todo terminó y la gente se dispersó bajo la lluvia, Auristela se quedó un momento más junto a la tumba, con Benigno dormido contra su pecho y el olor de la tierra mojada mezclándose con el incienso que alguien había quemado. Pensó en el libro de registro. Pensó en esa letra pequeña: buena trabajadora, no olvidar. Félix la había visto en un momento en que nadie más la veía. Eso no es poco. Eso es, en realidad, bastante. Caminando de regreso al cobertizo, bajo la lluvia de julio, Auristela pasó frente al local de la calle Hidalgo y se detuvo a mirar el letrero azul en la ventana. Requesón Cisneros, elaboración propia. Había una vela encendida dentro del local, que ella había dejado antes de ir al entierro, y la luz de la vela
hacía que el letrero brillara de una manera específica, con ese brillo que tienen las cosas pequeñas bien hechas cuando la luz las encuentra en el ángulo correcto. Entró, apagó la vela, cerró con llave y siguió hacia el cobertizo. Agosto llegó y el local de la calle Hidalgo empezó a quedarse pequeño para los encargos. Auristela anotaba todo en el cuaderno de tapas negras y los números no mentían. Necesitaba más leche, más tiempo, más manos. Habló con don Aurelio sobre la posibilidad de usar también la trastienda del local vecino, que estaba vacío. Don Aurelio dijo que lo pensaría. Mientras tanto, en el cobertizo de doña Paz, las cosas habían adquirido su propio ritmo. Doña Paz se había acostumbrado a la presencia de Auristela y de Benigno con esa naturalidad de los viejos que ya han visto mucho y ya no se sorprenden de nada. Y cuando Benigno empezó a llamarla abuela, con esa lógica aplastante de los niños que deciden el nombre de las personas sin consultar, doña Paz no lo corrigió. Canelo dormía cada vez más. Era un perro muy viejo, y sus siestas eran largas y profundas. La emperatriz lo vigilaba desde el corral con esa mirada de jefa que tenía, y cuando Canelo roncaba demasiado fuerte, balaba una sola vez con la precisión de quien da una orden. Era una familia extraña, pensaba Auristela algunas noches. Una vieja, un bebé, un perro, 5 cabras y ella. Pero era la suya. En septiembre, don Aurelio le cedió el local vecino. En octubre, Auristela contrató a una muchacha del pueblo, Inés, de 16 años, para ayudar con la producción 3 mañanas por semana. Inés era callada y aprendía rápido y tenía la paciencia necesaria para el requesón, que no tolera las prisas. En noviembre, exactamente un año después de haber llegado a Cañada Fría con la bolsa que no pesaba nada y Benigno en el rebozo, Auristela abrió el cuaderno de tapas negras, sumó los números del año y los miró durante un rato. Eran buenos números. No eran riqueza, pero eran dignidad. Y la dignidad, había aprendido, era lo más difícil de construir y lo que más duraba. Esa noche doña Paz hizo caldo de cabra con hierba santa, igual que la primera noche, y tomaron en la cocina con Benigno dormido en la cesta, aunque la cesta ya le quedaba justa porque Benigno había crecido mucho, y Canelo tumbado junto a la estufa, aunque sus sueños ahora eran más quietos. 1 año, dijo doña Paz. 1 año, dijo Auristela. Doña Paz tomó un sorbo de caldo. ¿Qué quiere hacer ahora? Auristela miró la cesta donde dormía Benigno. Miró la estufa. Miró el cuaderno de tapas negras sobre la mesa. Quiero crecer despacio, dijo. Como crecen las cosas que se hacen bien. Doña Paz asintió. Afuera, la lluvia de noviembre había regresado. El camino real olía a tierra mojada y a pino, igual que la mañana en que Auristela había salido de la posada con la bolsa en la mano. Pero en esa cocina olía a caldo de hierba santa y a leña encendida. Y Benigno dormía con los puños abiertos ahora, no cerrados, como al principio, como si incluso en sueños hubiera aprendido a soltar lo que no hacía falta apretar. A veces, la vida nos empuja fuera del lugar donde creíamos pertenecer. Auristela fue expulsada de la posada con 3 días de plazo y un bebé de pecho y una bolsa que no pesaba nada. No fue la primera mujer a la que la vida le cerró una puerta, y no sería la última. Pero lo que hizo con esa puerta cerrada, lo que hizo con una cocina prestada y 5 cabras ajenas y un libro de registro donde un hombre viejo había escrito 4 palabras en letra pequeña, eso es lo que vale la pena recordar. Félix Carrasco escribió «buena trabajadora», no olvidar, y Auristela le dio la razón. Gracias por acompañar esta historia hasta el final. Si tocó tu corazón de alguna manera,
Si te recordó a alguien que conociste o a algo que viviste, déjame tu comentario. Los leo todos, y cada comentario es una pequeña compañía para un viejo que cuenta historias desde este pueblo. No olvides suscribirte al canal Cuentos de Don Mateo para seguir recibiendo más relatos de vida cotidiana y de esas mujeres que la vida intentó borrar y que, en silencio, se quedaron. ¿Alguna vez alguien vio algo bueno en ti justo cuando tú misma dudabas de poder seguir?